Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desgranamos cada detalle de las vidas de nuestras celebridades preferidas. Hoy tenemos una bomba, una verdadera bomba noticiosa que nos ha dejado con la boca abierta y, estoy segura, a muchos de ustedes también. El titular lo dice todo: Demet Özdemir, confesión impactante sobre Can Yaman en Vogue. Sí, han oído bien. La icónica actriz turca que conquistó corazones alrededor del mundo, ha decidido abrir su corazón y hablar sobre su relación pasada con el también mundialmente famoso Can Yaman, y nada menos que en las páginas de Vogue. Esto promete ser intenso, revelador y por supuesto, lo vamos a analizar todo con el detalle que se merece. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de confesiones, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y estarán siempre al día con todo lo que ocurre en el fascinante mundo del entretenimiento. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos porque vamos a empezar con este tema candente. El mundo del espectáculo turco ha sido siempre una fuente inagotable de dramas, romances y, a menudo, de especulaciones. Pero cuando dos de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman, protagonizaron un romance que acaparó portadas y alimentó sueños de fans en todo el planeta, la expectación era mayúscula. Su relación, surgida en el set de la exitosa serie Erkenci, fue un torbellino de intensidad, química innegable y momentos que parecían sacados de una telenovela de ensueño. Cada aparición juntos, cada fotografía, cada rumor, era analizado al microscopio por millones de seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo de luces y sombras, el romance no duró para siempre, y su ruptura, aunque no tan explosiva como otras, dejó tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. ¿Qué salió mal? ¿Qué sentían realmente el uno por el otro? ¿Cómo impactó esa relación en sus carreras? Estas son las preguntas que muchos nos hemos hecho durante años. Y ahora, con esta exclusiva de Vogue, parece que por fin vamos a tener algunas respuestas. Demet Özdemir, conocida por su talento, su carisma y su elegancia natural, ha decidido romper su silencio de una manera inesperada y en un medio de la talla de Vogue, que siempre se asocia con la moda, pero también con las entrevistas profundas y las reflexiones personales de las figuras más influyentes. El titular no deja lugar a dudas: confesión impactante. ¿Qué es exactamente lo impactante? ¿Se refiere a la intensidad de la relación? ¿A los desafíos que enfrentaron? ¿Quizás a algún detalle privado que nunca antes había salido a la luz? La revista Vogue es conocida por ofrecer un espacio íntimo y reflexivo a sus entrevistados, lo que sugiere que no se trata de un simple resumen de su romance, sino de una inmersión profunda en sus sentimientos, sus percepciones y, probablemente, sus arrepentimientos o aprendizajes. En el artículo de Vogue, Demet Özdemir habría abordado, según se desprende del titular, aspectos cruciales de su relación con Can Yaman. Se especula que podría haber hablado sobre la presión mediática que ambos sufrieron. Cuando dos actores de tal calibre se unen, la atención del público y de la prensa se vuelve abrumadora. Cada paso, cada palabra, cada silencio es interpretado y amplificado. Es muy probable que Demet haya compartido cómo esta constante exposición afectó su vida personal y, por ende, la relación. A veces el amor florece mejor en la intimidad, lejos del escrutinio público, y es posible que esta fuera una de las piedras angulares de su distanciamiento. Otra área que seguramente habrá tocado es la intensidad de la química que compartían en pantalla y cómo esa ficción se trasladó a la vida real. Es un fenómeno común en el mundo de la actuación que la conexión entre compañeros de reparto traspase la pantalla. Sin embargo, mantener esa intensidad en la vida real, con todas sus complejidades, es un desafío mayúsculo. Demet podría haber revelado cómo navegaron esa transición, si la línea entre la actuación y la realidad se volvió difusa, y cómo eso pudo haber contribuido a los altibajos de su relación. Además, no podemos olvidar la personalidad de Can Yaman. Conocido por su carisma arrollador, su energía y, en ocasiones, por un estilo de vida que atrae muchas miradas, es probable que Demet haya compartido su perspectiva sobre estos aspectos. ¿Cómo era estar al lado de alguien con una personalidad tan magnética y una vida tan pública? Hubo momentos en los que la fama o el estilo de vida de Can se convirtieron en un obstáculo. Las confesiones en Vogue podrían arrojar luz sobre estas interrogantes, ofreciendo una visión más matizada de la dinámica de pareja que tanto fascinó al público. Es posible también que Demet haya hablado sobre los motivos reales de su ruptura.
A menudo las separaciones en el mundo del espectáculo se achacan a diferencias irreconciliables o agendas ocupadas, términos genéricos que ocultan historias más complejas. El hecho de que haya elegido Vogue para hablar sugiere que tiene algo sustancial que decir, algo más allá de los clichés. Podría tratarse de una visión sobre el crecimiento personal, sobre las aspiraciones individuales que chocaron, o simplemente sobre la evolución natural de una relación. El término impactante podría referirse a una honestidad brutal sobre las dificultades que enfrentaron, o quizás a una revelación sobre los sentimientos subyacentes que nunca fueron completamente comprendidos por el público. La revista Vogue no suele publicar entrevistas triviales. El hecho de que Demet Özdemir haya elegido este medio para compartir sus pensamientos sobre Can Yaman indica que hay una profundidad en sus palabras. Podríamos esperar reflexiones sobre el amor joven en el ojo público, sobre cómo las relaciones son puestas a prueba bajo un escrutinio constante, y sobre la madurez que se adquiere al pasar por experiencias de este tipo. Quizás haya hablado de la importancia de preservar la propia identidad dentro de una relación, especialmente cuando se está en el pico de la fama. Otro punto que podría ser relevante es cómo esta relación, a pesar de su fin, ha marcado su trayectoria profesional y personal. Ambos actores han seguido cosechando éxitos, pero las relaciones pasadas, sobre todo las tan mediáticas, a menudo dejan una huella. Demet podría haber compartido cómo ha procesado esa etapa de su vida y cómo la ha utilizado para crecer como persona y como artista. El hecho de que hable de ello ahora, quizás tiempo después de que las aguas se hayan calmado, sugiere una reflexión madura y una voluntad de compartir lecciones aprendidas. La anticipación por leer estas confesiones es inmensa. Los fans de ambos y de las parejas de celebridades en general estarán deseosos de conocer los detalles. ¿Será un relato de desamor, de malentendidos, o quizás un reconocimiento mutuo de que, a pesar del amor, sus caminos debían separarse? La palabra confesión sugiere una revelación, algo que quizás ella guardaba para sí misma o que solo había compartido con su círculo más íntimo. Y al hacerlo en Vogue está invitando a un público masivo a ser testigo de esa vulnerabilidad. Es importante recordar que aunque la información provenga de una fuente prestigiosa como Vogue y del propio titular, la interpretación siempre es subjetiva. Lo que para uno es impactante, para otro puede ser una confirmación de lo que ya sospechaba. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir, una figura tan admirada y seguida, decida hablar sobre un romance tan sonado en un medio tan influyente, es en sí mismo una noticia de gran relevancia. Nos da una oportunidad única de ver a través de sus ojos, de entender sus emociones y de obtener una perspectiva más completa de una de las relaciones más comentadas de la televisión turca. Entonces, ¿qué podemos esperar en concreto? Posiblemente Demet haya detallado cómo la intensidad de su amor inicial, amplificada por el éxito de Erkencikus, se convirtió en una fuente de presión insostenible. Podría haber confesado cómo la constante atención pública erosionó la intimidad y la espontaneidad de su relación, obligándolos a vivir bajo un microscopio. Quizás hable de momentos específicos de conflicto o de diferencias de perspectiva que en el fragor de la fama se volvieron insalvables. También es posible que haya expresado su gratitud por la experiencia, reconociendo lo que aprendió de Can Yaman y de la relación, a pesar de su desenlace. La forma en que el título menciona confesión, sugiere una revelación personal, una verdad íntima que ella estaba guardando. Podría ser algo sobre su propia vulnerabilidad, sobre sus miedos o inseguridades durante la relación, o sobre cómo manejó la presión de ser una figura pública que está enamorada. Este tipo de confesiones son las que nos permiten conectar con las celebridades a un nivel más humano, recordándonos que a pesar de su fama y fortuna, también experimentan las mismas alegrías, tristezas y desafíos que cualquier otra persona. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir ha realizado una confesión impactante sobre Can Yaman en Vogue es, sin duda, uno de los titulares más jugosos del momento. Nos promete una mirada íntima y sincera a una de las relaciones más comentadas del mundo del entretenimiento. Se espera que Demet haya compartido detalles sobre la intensidad de su romance, los desafíos de la exposición mediática, las dinámicas personales de la pareja y, posiblemente, las razones reales de su ruptura. Esta entrevista en Vogue representa una oportunidad única para comprender mejor a Demet Özdemir como persona y para obtener una perspectiva más profunda de una relación que cautivó a millones. El mundo está esperando con ansias descubrir qué verdades ha decidido desvelar en las páginas de esta prestigiosa revista. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta impactante noticia que nos trae Vogue con Demet Özdemir y Can Yaman.
Hemos desgranado lo que podría esconder ese titular y la importancia de una confesión de este calibre. Espero que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué creen que ha confesado Demet Özdemir? ¿Qué esperan descubrir en esta entrevista? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus especulaciones. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para no perderse ninguna notificación. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo con más novedades del mundo del espectáculo. Un abrazo fuerte.